Nosotros hicimos México Libre y la verdad es que fuimos los primeros atropellados nacionalmente, ¿no? Ese sí te dieron en la madre a propósito. Sí sentí el poder del Estado. Ni el PRI había hecho eso. Cualquier persona política tiene que tener ese contacto. Tienes que devolverlo a la calle, tocar la puerta. Ayer que estaba en San Miguel Chapultepec, tienes que decirle al señor, aquí estoy, le pido su voto. Tenemos que acordarnos que los importantes son los votantes, son los ciudadanos, y eso solo obligándote a ir a la calle. Hoy López Obrador es más débil esencialmente que lo que era al principio. Nada le ha resultado, nada le ha salido bien. Si salimos a votar todos en contra de Morena, somos mayoría. Sí. Es bien fácil, olvídense publicidad y mamadas raras. Es muy fácil. Y es por la vía pacífica. Claro. A ver, para que no digan, estos están llamando aquí. No. A la democracia. Sí, bravo. Por la vía institucional. Sí. Con nuestras reglas del juego. Sí. Respetando al árbitro electoral. Y no pueden estarlo golpeando y debilitando de esa manera. Y el árbitro tiene que darse a respetar también. Y se tiene que dar a respetar también el árbitro. Hola amigos, bienvenidos a este viernes con otro desayuno, con una invitada de macro lujo, una mujer adorable que conozco, mi queridísima amiga Margarita Zavala. Buen día, bienvenida. Buenos días, muchas gracias. ¿Cómo estás? Días. Muy bien, muy contenta, gracias. Gracias. Javier, ¿cómo estás? Muy contento de estar aquí como todos los viernes, mi querido Carlos. Y feliz de estar con mi amiga Margarita. Pues sí. Y nuestro querido Ángel Verdugo, que está hasta Phoenix, Arizona, un mes. ¡Qué bárbaro! ¿Tú sí te tomas vacaciones, Ángel? No, hombre, no es simplemente para escapar de ese, como dirían los cursis, tráfago de la Ciudad de México. La verdad es que por razones médicas necesito retirarme un poco, descansar, porque ya andaba físicamente muy agotado. Y en total que gracias a la intervención de un excelente amigo pude venirme aquí con mi familia. Aquí estoy, pero bueno, pues vamos a ver. El primer mundo siempre es mejor que el tercero, dicen, ¿no? Pero vamos a ver si es cierto, ¿no? Para los sonorenses siempre, ¿verdad? Se está en la esquina. Así es, como dicen, no hay sonorense bien nacido que se respete, que no venga a Tucson cuando menos una vez cada 3 meses, dice, ¿no? A golpear a la balanza de pagos. Bueno, hoy tenemos un desayuno maravilloso porque es una mujer que yo creo que estoy seguro, ama muchísimo a México, muchísimo a México. Es una mujer que ha sido candidata, ustedes saben, a senadora. No, candidato independiente. De independiente, me acuerdo, 2 veces, más. Sí. Y ha sido una primera dama ejemplar. Y les voy a dar un secreto y te friegas. ¿Okay? Estando nosotros, mi mujer y yo, en Acapulco, fuimos a ver una mañana a la nieta de nuestra cocinera hacer un show en el Sisi de Acapulco. Y ahí estaban abriendo los delfines apenas. Y le dije a Cintia, vamos a los delfines. ¿Quién está en los delfines sola, con sus 2 hijos y 1 acompañantes? 1, sin guaruras, sin show, ni madres, nuestra primera dama. ¿Te acuerdas? Sí, vamos al Sisi, la verdad, cada año me lo llevaban. Y nos pasamos muy bien. Pero la persona era esposa del presidente de la República. De primera dama. Te hablo de primera dama, sí. Todos los años, pues. Y nosotros, Margarita, ¿y cómo estás? Y no sé qué. Y Cintia se quedó, qué mujer, impresionada. Dice, ¿qué mujer? Está como todas las mujeres del mundo. Vino con sus hijos a dar la vuelta y a divertirse. No, y la gente lindísima, conmigo siempre. Muy linda. Adorable mujer. Bueno, regresaste al PAN, ¿o qué onda tú? No, ¿O te fuiste del PAN alguna vez? Platícanos. No, bueno, hay cosas, como yo le decía en el discurso de inicio de campaña, pues yo llevo el pensamiento de Gómez Morín y
para mí me inspiró Carlos Castillo Peraza, Luisa Chálvarez, el propio Maquillo. Y admiro una mujer, y me ha inspirado una mujer que nunca se le ha reconocido lo suficientemente bien, que es María Elena Álvarez de Vicencio, y que en el tema de derecho a las mujeres muy fuerte. Entonces, claro, eso lo trae siempre. Nosotros hicimos México Libre, y la verdad es que fuimos los primeros atropellados nacionalmente, ¿no? Ese sí te dieron en la madre a propósito. Sí sentí el poder del Estado. Sí sentí el poder del Estado, la negación de los derechos. Ni el PRI había hecho eso. No. O sea, podía hacer hizo muchas cosas, pero nunca no permitió que no compitieras. Siempre es más, apoyó competir. el registro, la creación de Morena. Siempre dejó competir, y yo creo que ese sí fue cuando sentí pues lo que estamos jugándonos ahorita, ¿no? Dictadura o democracia, así de simple, con estas dos Ds, y es lo que vamos a decidir. Tuvieron más de 250,000 firmas de apoyo, registros, ¿no? Para México Libre. La verdad es que el razonamiento, si se le puede llamar razonamiento, del tribunal para negarles el registro fue una mentada de madre. ¿Sí? ¿Cuál fue? Pues que no se tenía la identificación de como 6,000 personas, una cosa así. No, eran 35, unas eran falsas, otras eran así, y les presentamos las tarjetas de 35. crédito. No, y le dice, oye, es que esta es la tarjeta, pero es que no tiene el nombre de la identificación. Ahí está la identificación, ahí está la carta, o sea, ahí está. No, una cosa. Había una consigna, es decir, no le den el registro. Y sí se lo dieron a 3 partidos satélites del presidente Morena. Y de Morena. Sí. ¿No? O sea, Ángel. Muy bien, mira, primeramente, Margarita, un placer que estés en este ejercicio de comunicación que fue una idea completa, total y contundente de Carlos. Me habla un día, a los pocos días de haberme incorporado yo aquí a su proyecto, me habla un día en la noche, oye Ángel, se me ocurrió esto como una ocurrencia, pero de esas casi geniales que tiene él, y la verdad hay que reconocérselo a Carlos, esa visión, ese colmillo, y estos desayunos han sido un éxito. El hecho de que estés tú hoy, Margarita, así lo confirma además. Pero vayamos a las preguntas. Hay algo que acabas de decir, Margarita, que tiene una gran importancia. Dejar atrás, no minimizar ni olvidarlos, los agravios, las ofensas, las trampas. El tribunal y de los integrantes, de los magistrados, yo creo que no todos se pueden calificar con el mismo rasero. Yo creo que habría que separar a José Luis Vargas, que es una persona que yo tenía, debo reconocerlo, en un concepto diferente, y ha sido una decepción completa, José Luis. Yo creo que él es el artífice de esta bola de sinvergüenzadas y de actitudes lacayunas al Ejecutivo, que por desgracia arropa al resto de los magistrados. Pero creo yo que finalmente va a imperar la decencia de los más ahí en ese cuerpo. Pero ya eso lo veremos. Pero decía, tú dijiste algo, Margarita, hay que ver hacia adelante, hay que ver al futuro. ¿Por qué? Porque corremos el riesgo de si llevamos ese fardo de lo que nos hicieron, y ya habrá momento en el futuro de dirimir eso y tomar las medidas consecuentes. Pero viendo al futuro, Margarita, yo quiero preguntarte lo siguiente. Primero, la pregunta que si no la hago exploto es, ¿por qué aceptaste buscar la Diputación Federal por 2 vías, la plurinominal y la mayoría relativa? ¿A qué se debe eso? Jamás me habría yo imaginado que una mujer a la que admiro hubiese optado por eso. No lo entiendo. Tengo amigos que te conocen y también dicen, ¿por qué hizo Margarita eso? Eso sería la primera pregunta. Y segundo, antes de entrar al aire, platicando, tú dijiste lo siguiente, al plantearte yo la
que la necesidad o la utilidad de que el país o el Congreso contare con una bancada, en verdad, y tú utilizaste la expresión, una bancada de adeveras. Estoy totalmente convencido de la justeza de esa expresión. Por eso, mis dos primeras preguntas serían, ¿por qué por las dos vías? Y la importancia, más que en cualquier otra época del país, que México cuente en Cámara de Diputados con una bancada de adeveras, de verdadera oposición. Y no estoy planteando lo del número como primer lugar, estoy planteando la cualidad de ser oposición frente a lo que es obvio esta tragedia en lo económico y lo político, pero además la desgracia que es hoy para México haber destrozado las finanzas públicas en poquito más de 2 años. Esas serían mis dos preguntas, Margarita, para empezar, y ya escuché que ustedes están tomando un jugo verde que no lo está tomando ni Obama. Así, está buenísimo, sí. Aquí jugo de un Tetra Pak, aquí estoy yo, ¿no? Pero ustedes, Javier, un abrazo y saludo afectuoso. Gracias, mi querido Ángel. Esas son mis primeras preguntas, Margarita. Gracias, Ángel. Bueno, sí, me la han hecho en muchas ocasiones. A ver, voy a empezar por la menor. Pensé que era una estrategia, o sea, una decisión que iba a permitir una mayor apertura del PAN para mucha gente de México Libre, que ya veremos cómo seguimos trabajando, formara parte en las candidaturas. Creo que no funcionó grandemente. Pero la segunda sí es un tema de convicción y sí es mayor. Yo pondría a todos los plurinominales a hacer campaña. Todos. Porque el contacto con el ciudadano, cualquier persona política, tiene que tener ese contacto. Tienes que devolverlo a la calle, tocar la puerta. Ayer que estaba en San Miguel, Chapultepec, tienes que decirle al señor, aquí estoy, le pido su voto. Tenemos que acordarnos que los importantes son los votantes, claro, son los ciudadanos, y eso solo obligándote a ir a la calle. Yo pondría a todos, obligatoriamente, a pedir el voto. Yo voy a hacer mi pregunta porque no me la contestaste o no me oíste, Ángel. Falta la otra, Carlos. Perdón. La de la oposición de veras. Exactamente. Perdón. Bueno, la otra es, en democracia, la oposición tiene que ser oposición. No son los perdedores. Así claro, nos trata este gobierno. Claro. A la oposición como perdedores, porque no es un demócrata. Y moralmente derrotados. Entonces, para la oposición no son los perdedores, son la oposición. Y lo que sí necesitamos es una posición de veras, y eso sí lo tiene que exigir los ciudadanos, porque si hubo un esfuerzo de la ciudadanía para hacer una alianza, para generar un mecanismo donde tuviera más posibilidades de lograr de evitar que el partido gobierno Morena tuviera la mayoría absoluta, pues lo que sí exige en consecuencia es que sea una verdadera oposición. Y eso sí soy, ¿eh? Sí, yo sí fui formada en la oposición, sí, claro, en una oposición, en la lucha democrática, y estoy convencida que este es un momento para la oposición. Independientemente del número, eso es una precisión de Ángel, que es un demócrata, de que es independientemente del número, es una oposición de veras necesaria una democracia. Sí, ¿puedo hacer una pregunta a Margarita? Coincido completamente de que alguien, aún yendo en una lista plurinominal, tiene que salir a hacer campaña. Yo coincido completamente. Yo también. La única duda que tengo es, dado tu perfil, tu trayectoria, tu carisma, tu fuerza. Una variedad. Nos conocemos hace 30 años. Regálale el resto. Ok, te doy tantito. Oye, dado todo eso, ¿no hubiera sido mejor que sí hubieras hecho campaña, pero por todo el país y no solamente en un distrito? Sí, bueno, esta fue una decisión del PAN, ya no es mi problema. Margarita, nadie ha contestado mi pregunta. Javier, nadie ha contestado mi pregunta. Ángel, nadie ha contestado mi pregunta. ¿Los magistrados del tribunal son serviles del presidente, sí o no? Es lo único que me importa saber, porque
Si tú cumpliste con la ley y no te dieron el registro, son serviles. Sí, fue un acto de servilismo, por supuesto, y uno de los problemas que tenemos en el país, la debilidad de las instituciones. Y a mí me parece que una persona como Vargas, que además lo premiaron con la presidencia del tribunal, pues me parece que es corrupto y corruptor. Y por eso lo tienen sometido. Él y los otros 3 que lo acompañaron. Hay un bloque de 4 clarísimo que está sometido a la presidencia de la República. Y es de los grandes problemas, cuando los poderes, además, que debieron ser independientes y autónomos, se autolimitan y sirven al Poder Ejecutivo, al que aglutina el poder en el país en este momento, y al mismo tiempo claudican de sus propias facultades y funciones, y acaban hasta siendo, en el mejor de los casos, hasta compensatorios, como ya lo ha hecho la Corte después en octubre, ¿no? Después de que nos haya negado a nosotros el registro. Entonces sí es un drama lo que está viviendo el país en términos de democracia o dictadura. Porque lo que yo no entiendo, Ángel, Javier, es el PES ya perdió el registro. Vuelven a intentarlo con otro nombre y se lo dieron. Están de regreso. ¿No? La maestra también no sé qué. Era Nueva Alianza. Era Nueva Alianza y ahora tiene otro partido. Afín también a López Obrador. Y el tribunal no alarma de todos. ¿No? No, y además fuimos el único esfuerzo ciudadano. No fue una barbaridad, hay que mirar desde luego al frente, Préstame ya veremos cómo seguimos trabajando como México Libre, pero la verdad es que fue un atropello del Estado, en donde también hubo mucho silencio en la ciudadanía, y espero que para estas elecciones pues lo que haya sea participación, acción, y evitemos la mayoría absoluta. ¿Alguien de la mesa o del público tiene dudas de quién manda en el Congreso de la Unión hoy por hoy? No. El presidente. ¿Alguien tiene dudas de quién manda en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación hoy? No. Y es el otro poder, el Poder Judicial. Es decir, la división de poderes la está debilitando a un grado que no habíamos visto, ¿sí? Ni con el PRI. Mira, a lo mejor sí en algunos años de los 70s y bueno. Por esa pero a ver, época. pero desde que llegó la alternancia en el poder Sí. en el 97, con el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas y con la mayoría Y con de otra la oposición corte. y con 97 ya era otra otra corte, corte. con otra corte, y además la mayoría de la oposición en la Cámara de Diputados, la verdad es que por eso es una infamia cuando dice el presidente, ¿por qué creen que con Carstens todo salía por unanimidad y la madre? Porque había moches para todos. No es cierto, presidente, no es cierto. No se infame. Había unanimidad porque estaban obligados a ponerse de acuerdo porque nadie tenía la mayoría absoluta en la Cámara para poder decidir sobre el presupuesto. Y eso es lo más saludable que nos puede pasar, ¿sí? Que entre todos se pongan de acuerdo para repartir los recursos escasos que tenemos para que vayan a dar a donde realmente se necesitan y no a los caprichos presidenciales como el Tren Maya, Dos Bocas y esas porquerías. Y por eso es tan importante lo que está haciendo Margarita. Una oposición fuerte en la Cámara de Diputados es lo que va a dar un auténtico contrapeso para este país. Ángel, ¿por qué los magistrados son así? Bien, yo creo que los magistrados son así simple y sencillamente porque a ese grupo de 4 les conviene sus ambiciones, sus afán de riqueza, atesorar cosas, dinero, prestigio, negocios, etc. Sin embargo, yo quisiera no voltear la página, pero plantear algo un poco diferente de lo que están comentando. Hasta ahorita la oposición se ha contentado prácticamente, salvo destellos, en ser oposición. ¿Qué habrá que hacer o qué programa conjunto habrá que desarrollar para hacer posición, para decirle al ciudadano lo que está planteando el Ejecutivo está mal, esta es la posición correcta? ¿Es posible? ¿Lo harán? ¿Lo intentarán? 2 cosas, preciso, la oposición, bueno, el presidente López Obrador no se puede quejar de la oposición que ha tenido porque le han aprobado todo. Lo fundamental en términos de reformas constitucionales, como quiera, las ha sacado. Entonces, si acaso, pues la ley de la industria eléctrica sí fue la que sí generó una oposición ya mucho más clara. Que para empezar en una democracia la oposición no hay que tenerle miedo, soy de oposición, es que no soy del partido del gobierno, punto, y eso es importante que
la oposición se asuma como oposición. Ahora, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues yo le diría, por un lado, en la parte economía tiene que hacer todo para una reactivación económica que no está haciendo el actual Ejecutivo. Desde los apoyos hasta lograr una economía competitiva, solidaria y sustentable. Por ejemplo, esta ley de la industria eléctrica ni es competitiva, ni es solidaria. Es retrógrada. Y además no es sustentable. Es retrógrada. Y no tiene que promover todas las leyes que combatan al cambio climático, que cuiden el medio ambiente y que protejan los recursos naturales que hoy están amenazados como nunca. Y eso tiene efectos en la economía, hasta en el turismo, que tenemos que reactivarlo una vez terminada la pandemia. Y en términos de niños, niñas, sí hay que entrarle al tema de educación inicial, de estancias infantiles, de seguro popular, de que las medicinas, para empezar, existan. Y luego dejemos ya hablar de mentiras, con mentiras. Que no yo puede, espero no realmente puede. Que eso sirva para empezar a hablar con la verdad en este país. A ver, yo tengo 2 preguntas a ti y rebatan ustedes 2. Las preguntas es, hay 2 opciones. Morena gana con mayoría absoluta, que significa 250 diputados más 1. Tú ya estás de diputada. ¿De qué sirve que estés de diputada si se van a portar como el PRI antiguo? Esa es una pregunta. Pregunto 2. Si saldría la gente, y escúchenme todos ustedes, y quieren salvar a México porque somos mayoría, y Morena no es mayoría absoluta, ¿cómo vas a trabajar? Esas serían mis 2 preguntas. Bueno, desde luego, por un lado, creo que has dicho una palabra clave. ¿Por qué sí se vale decir salvar a México? ¿Cómo? Y es por la coyuntura en la que estamos viviendo. Eso es lo que nos tiene a todos en este programa, por ejemplo. Claro. A mí me tiene pues también postulada por doble vía una diputación federal, porque sí estamos en un momento coyuntural que significa un cambio de rumbo. Ya veremos si no, de lo contrario. Pero yo sí les diría, el 7 de junio nos tenemos que levantar diciendo, o hice todo para que esto sí pasara, o hice todo para evitar esto que está sucediendo. Entonces todos tenemos que participar en esta elección porque sí se trata de salvar a México, porque estamos hablando de un Estado de Derecho, que hay que defenderlo, un Estado constitucional y democrático de derecho, y que signifique el ejercicio libre de la profesión, que es, lo digo por los abogados que han sido los más atacados en estos abogados y abogadas que han sido además muy valientes, la libertad de expresión, la libertad a disentir de quien sea y encontrar precisamente en un pluralismo una riqueza necesaria. ¿Qué hay que trabajar? En términos de si se evita la mayoría absoluta, que creo que esa es una parte fundamental, pues desde luego hay que trabajar, como decía, en términos de una economía competitiva, solidaria, sustentable. El medio ambiente sí es un tema muy importante para los jóvenes. Yo le digo a los jóvenes, es su futuro el que se les está robando. Y es una de mis grandes preocupaciones. Soy maestra y veo a mis estudiantes, a mis alumnos, y digo, qué distinto hace unos años, ¿no? Que ahorita les han robado su futuro. Yo creo que hay un tema de una catástrofe educativa en la que hay que trabajar en todos los niveles. Y el presupuesto, porque hemos venido acompañados 2 años, que es facultad de la Cámara de Diputados, de una pésima asignación de presupuestos. Tú tienes un 2021 sabiendo que había una emergencia sanitaria de siglos, y le pusieron 0.2% más. Es decir, se conservó el mismo presupuesto. Y en seguridad pasa lo mismo, con 1.2 más. Y en educación incluso le quitan tantito. Y de la cultura ni hablamos. Sí. Es decir, estamos sin posibilidad de enfrentar las grandes crisis que ahora tenemos y solo evitando una mayoría absoluta. Porque eso obliga ¿a qué? A sentarse a dialogar. Así es. Es lo único que va a obligar al poderoso a sentarse a dialogar. Pero Margarita Zavala, 2, te dice algo más específico. No, Morena, porque no salimos todos a votar, ganó mayoría absoluta. Tú como diputada, ¿qué onda? ¿Para qué te quedas? Si van a hacer lo que quieran estos bueyes. Porque la oposición, como decía Ángel, es un concepto, depende solo del número.
y porque tiene que ver voces que no pueden rendirse frente al poderoso. Y yo creo que eso es muy importante. Ok, y lo otro, bueno, es dialogando. Y el otro sí lo obligarás a dialogar y Ok. dialogar. Madrazo en la entrevista, Ángel, Madrazo en la Sí. entrevista de Platicando, le hice una pregunta, le dije, oye Roberto, ¿pudiera ser Venezuela, México, si perdemos el Congreso? Me dice, casi sí. Y le dije, ¿por qué? Le dije, no mames, estás loco. Me dice, no, ya hicieron un intento en Baja California Norte, Sí. y no le salió. Y Andrés sigue haciendo intentos a ver si se puede. ¿Qué opinan ustedes tres? A ver, yo Bien. sí, déjame. Bueno, sí, nada más respecto a Venezuela. Y lo dicen mucho. A ver, a veces dicen, es cierto que, ¿verdad que no somos Venezuela? Bueno, no. Ellos son venezolanos, nosotros mexicanos. No. El tema que está es que es la condición humana. Claro. Eso es. Entonces, no es que seas o no Venezuela, es que cuando a una persona que tiende a aglutinar el poder, le permites que aglutine el poder, lo está aglutinando y lo acompañan una bola de cobardes porque la verdad, Sí. una bola de cobardes que dejan Sí. de decir cómo están las cosas, Sí. pues entonces sí puede suceder lo de Venezuela. No es que seamos igualitos, es que se trata de condición humana. Yo que sí les diría, ¿quieren hacerle un favor a los que están pues con el partido gobierno Morena? ¿Quieren hacerle un favor? Póngale una oposición. Claro. Ya ver qué tal. Seremos mejores todos. Pero son unos vulgares ambiciosos. Tú, Javier. En ese sentido, yo sí coincido que sí podemos acercarnos a algo muy similar a Venezuela. ¿Por qué? Por lo que dice Margarita. El afán de poder absoluto que tiene López Obrador, que ya lo dejó en evidencia, y los dos libros, ¿te acuerdas que comenté con Sí, ustedes? sí, De How sí, Democracy sí, is Die. Sí. Bueno, Mueren todo democráticamente, claro. La verdad es que entran por la vía democrática, pero ya estando dentro del régimen, del gobierno, se dedican a destruir todo lo que sirva a la democracia y a las libertades, y a los contrapesos, y a la libertad de expresión, y a la propiedad privada, y a la competencia económica. Y eso se llama populismo. Y el populismo no es de izquierda o de derecha. No. Es una técnica para mantenerse en el poder. Es cierto. Y para eso somete a los otros poderes, debilita las instituciones, Así es. niega al diferente y por supuesto niega a la oposición y a las ideas. Y lo Es rebasa correcto. la realidad. Es en el momento en que estamos. Este presidente, ¿cuándo has visto que haga un llamado a la unidad nacional? Ni siquiera en la No, a pandemia. la división. Al contrario, divide todos los días. ¿Qué está haciendo con Pemex y con CFE? Volver a centralizarlo A la antigua, todo qué para horror. monopolios estatales de energías Con una sucias, deuda terrible. Una deuda terrible. La chica. O sea, no hay una sola decisión. La cuarta transformación es la destrucción de todo por las fobias y complejos que tiene este hombre y la brutal ignorancia, pero una ambición de poder. ¿Qué te hace pensar que en una de estas no se le ocurre crear una asamblea constituyente? Ya cállate, porque va a decir qué buena idea. Si Pues sí, del cabrón, programa pues no claro que cobras. me preocupa. No, por bueno, eso también confío los en los que van a la ciudadanos, Cámara. las ciudadanas tenemos que estar Presidente, no lo presentes oiga. ahí, porque Cámbiale de canal. Ya vaya y hacia yo creo que donde- además va a haber muchas mujeres también. Sí. No, ahí hay una Que fuerza. también es el momento de las mujeres, ¿eh? Sí, Me sin encanta, duda. me encanta. Angelito, Bien, yo voy a diferir tanto del licenciado Madrazo como de Javier y de Margarita. Uy. Entonces, bueno, nos vemos después. Primero, pues, para hacer honor a mi fama de Contreras, yo creo que plantear que México podría o quizá o llegar a hacer algo similar a Venezuela, yo creo que es una exageración. Y rápidamente diré Pues por ojalá. qué. ojalá. López Obrador es, como señala Roger Bartra en su más reciente libro, El regreso a la jaula, el cual lo recomiendo, es un conservador con ideas de antepasado. Es un conservador de derecha, además dice, con ideas de antepasado. López Obrador no es alguien que esté viendo a la construcción de un socialismo siglo XXI y cosas. No, es el regreso, intento fútil por lo demás, imposible de concretar, de un nacionalismo tipo Echeverría con algunos excesos. Yo creo que si vemos objetivamente lo que está pasando, hoy López Obrador es más débil esencialmente que lo que era al principio. Nada le ha resultado.
nada le ha salido bien. Tiene una severísima restricción en materia de recursos disponibles para sus 3 locuras en infraestructura y para sus programas del malestar que no del bienestar. En términos políticos ha dividido incluso a su propio partido. Entonces, Sí. por Se eso odian. y por muchas otras razones. Bueno, esa pienso- es una precisión, pero eso no significa que no estemos atentos, Ángel, a que Totalmente se trata de acuerdo. condición humana. Es decir, a ver, pero estamos aquí entonces. Es evidente que debemos de estar atentos. Ajá. Y por eso señalaba yo lo de la posición. Es decir, cuando escuchamos, por ejemplo, a Gilberto Lozano decir esto es una dictadura chavista, a ver, está bien, no voy a entrar en esa discusión, pero ¿qué hay más? ¿Qué propones? ¿Cómo? Porque es importante el cómo. No basta en política decir queremos hacer esto o qué queremos. Hay que también agregar el cómo queremos que se haga eso y fundamental en estos momentos, ¿con qué vamos a hacer eso? Es decir, son 3 palabras que definirían una gobernación responsable. ¿Qué queremos? ¿Cómo lo vamos a hacer eso que queremos? ¿Y con qué vamos a hacer eso? De otra manera nos quedamos siempre en el aire. Veamos lo que está pasando ahorita dentro del partido en el poder. López no lo controla, lo estamos viendo, el desorden para las candidaturas a gobernador. Vean el desastre en materia de los plurinominales de diputados federales y espérense a que lleguen las 50 presidencias municipales más importantes en el país. Cada quien está jalando agua para su molino. En esas condiciones, la desesperación de López será mayor, pero eso será por su debilidad, no por su fortaleza. Ahora, para terminar mi argumentación, si es que puede llamársele así, lo que logró Hugo Chávez en Venezuela se debió esencialmente a que se montó en el ciclo alcista expansivo de la economía mundial, claro, y de los precios de materias primas sí, altísimos y el petróleo a 110, 115 dólares por barril. es cierto. Hoy Es no cierto. es esas las condiciones. Por eso, es lo sí, que- ya hay muchas otras circunstancias. En Venezuela el 80% de la generación de empleos dependía del gobierno y no es el caso de México. Por eso decía, es un tema de condición humana, no es de que si somos igualitos o no. Entonces, sí hay que, sí, por supuesto, hay que estar atentos. Yo ahorita, por ejemplo, me refería a economía, a medio ambiente, a Estado de Derecho, es decir, sí hay, por supuesto que sí hay claridad en lo que se puede o se debe hacer en lugar de, pero Ángel, decir que vamos a evitar la mayoría absoluta en estas condiciones del país no es un tema menor ni es una propuesta Es el único, menor. es el único. Y por ahí Totalmente de sí acuerdo. es fundamental, porque si no, nos perdemos en el de las propuestas. ¿Quién quiere el mal de México? No, pues nadie. Y Nadie, entonces ahí sí. trivializamos el momento del país. Y yo lo único que pido es que no trivialicemos el momento del país y que vayamos hacia adelante, que saquemos toda la valentía que tenemos, todo el amor por México y el 6 de junio se vote A ver. y se participe. Yo con nada más les conciencia. tengo que decir algo porque me acuerdo de más o menos de memoria. Los diputados de Morena, el 30 y tantos % alto, no tiene título universitario. 30 y tantos % de la gente de Morena. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Y les doy mi palabra, y se lo dije a tu marido cuando me lo encontré. Si queremos salvar a México de estas bestias, hay que hacer solamente una cosa, salir a votar. Somos mayoría, te juro que somos mayoría. Somos mayoría. Y vamos a hablar de números. En México se necesitan, hay 90 millones de mexicanos con credencial de elector. más o menos. 90 millones. ¿Para qué les miento? No van a ir a votar más que el 50%, 45 millones. Nosotros vamos a ir a votar, que ojalá y fuéramos más. El voto duro de Morena, de esos 45, son 12 millones. Ese es el voto macro duro, que no sé si tampoco van a ir a votar los 12 millones, yo creo que sí. Sí. Ergo, es muy fácil ganarle a esos 12 millones si somos 82 o 78 millones que no vamos a votar por Morena.
Si salimos a votar todos en contra de Morena, somos mayoría. Sí. Es bien fácil, olvídense publicidad y mamadas raras. Es muy fácil. Y déjame hacer un comentario complementario. Y es por la vía pacífica. Claro. A ver, para que no digan, estos están llamando aquí. No. A la democracia. Sí, bravo. Por la vía institucional. Sí. Con nuestras reglas del juego. Sí. Respetando al árbitro electoral. Sí. Sí, es una manera pacífica que nos hemos construido también como país. Hombre. Y que también es... Yo no conozco otro instrumento que el derecho yo para tampoco. dirimir las controversias. Yo tampoco. Para eso es. Y por eso es tan importante que generemos Y por eso hay que respetar camino. al árbitro. Y no pueden estarlo golpeando y debilitando de esa manera. Y el árbitro tiene que darse a respetar. Y se tiene también. que dar a respetar también el árbitro. Pues sí. Bravo, también bravo, hay que Mariana. ayudarle al árbitro. Sí, bravo, a que bravo. se dé a respetar. No sé. Sin duda. Queda una pregunta más. Predicción electoral. Las encuestas dicen dos cosas y no me voy a meter al detalle profundo. Dice que Andrés como presidente entró con 84, anda en 50 medios. Ese es el número de las encuestas. O sea, ha bajado 30 y tantos, 32%, vamos a ponerlo. Es un friego. Él está un poquito más abajo que Fox y Felipe y que no, Peña ya estaba más abajo. Peña estaba abajo, no. Ernesto Zedillo. Él está más abajo de esos tres. ¿Sí? Entonces ya no hay nada novedad de que López Obrador es es cierto, no, ni madre. Está igual que los presidentes en su tercer año. Entonces, para que no se dejen engañar. Morena como partido no está consolidado como partido. Está el Morena de izquierda dura, que se odian con los normales. O sea, Rocío Nale, Martí Batres y todo eso. ¿Cómo se llama la secretaría? Está la Sandoval. Y todas esas son el duro contra los Ebrard. La hermosa guerrera. Sí, contra Ebrard y Ricardo Monreal y todos ellos. ¿No? Son más a la moderada. A Mario Delgado, a Titino, ¿dónde lo pones? Pues según le convenga. Sí. ¿No? Es el problema, que tiene unas ideas por un lado y actúa por instrucciones del presidente. Morena como partido no está muy organizado como partido. No, es un partido gobierno. Sí, de gobierno. ¿Verdad? Sí. Es un partido gobierno. Entonces, ¿cómo las encuestas dicen que la marca Morena sí va a ganar la mayoría en el Congreso? No necesariamente relativa, absoluta no necesariamente, relativa sí, y va a ganar un chorro de gobernadores. ¿Qué opinan? Pues que las encuestas son para eso, para que nos demos cuenta de lo importante que es nuestra participación en términos de oposición. Las encuestas no son un destino, son una fotografía. De un momento. Del día. Y creo que es importante, un poco lo que dice Ángel, que quienes estamos en la oposición entendamos más que los números, las emociones, los sentimientos al electorado al que vamos. Y ahí está el reto. Absolutamente, de acuerdo completamente. Lo que hay que hacer es votar a partir de lo que la gente espera y necesita. Porque aquí lo único que están haciendo es que creen que comprando su voto con los programas de malestar, como les llama Ángel, ¿sí? Con eso les va a alcanzar. No es cierto. Si salimos masivamente a votar con todo sentido de responsabilidad y dándoles un mandato claro a los legisladores, sí podemos salvar a México. Sí, es importante el mandato claro a los legisladores. Sí. Muy importante. Tú has sido Por buena, eso yo sé que hay legisladora claridad. Ha sido buena. Sí, yo fui una feliz legisladora y trabajé. Y luchabas, no te fui dejabas. Diputada cuando éramos oposición y fui diputada cuando éramos gobierno. Perfecto. Así es que... Angelito, ¿cuál sería tu visión de esta elección? Yo creo que será realmente difícil que esos 30.300.000 que votaron por el actual presidente el 1 de julio del año 2018 cambien un número considerable de ellos del sentido de su voto. Yo esperaría que sean más aquellos que no salieron a votar. Míralo. Recordemos que 40 millones de mexicanos no salieron a votar el 2018. Esos creo yo que sería, desde el punto de vista electoral, una reserva para la
aquí sí, para la oposición. Pero hay algo Es cierto. que quisiera decirlo y es lo siguiente. El día 1 de julio del año 2018, ya se supo en la noche el porcentaje de los votos, etcétera, etcétera. Los partidos de oposición o los derrotados, a partir del 2 de julio del año 2018, deberían haber empezado a trabajar. ¿Por qué? Porque nadie en su sano juicio podía haber ignorado en ese momento la clase de personaje perverso y de mentalidad caduca y acera que era López Obrador. A nadie engañaba, a nadie engaña. Pero ¿qué hicieron los partidos? Primero fueron a descansar y luego desaparecieron prácticamente de la escena política. Cierto. Revivieron hace 2 meses y medio, 3 meses, pero ¿qué pasó en esos 2 años y 8 meses? El único que trabajó para cultivar su clientela fue el hoy presidente de la República. El hoy presidente de la República y los partidos mudos. Es más, bueno, yo me dediqué a hacer un partido. La Alianza Va por México. Tú sí. Prácticamente han enmudecido también. Eso es lo que pienso. Ok, muy bien. No puedo decir gracias porque tengo otra pregunta y me vale. El presidente, ahorita me acordé, el presidente dijo que no mete las manos en la elección y que va a demandar a cualquier partido que esté entregando despensas. Otra mentira más, ¿no? Es otra mentira más. Sí, y yo creo que se metió desde que se metió en contra del registro de México Libre. Sí, ¿verdad? Yo también. Sí, eso es meterse en una elección. Ahora, creo que la democracia está en manos de los ciudadanos y esta vez Ángel ha hecho una convocatoria a todo aquel que no votó, que es muy importante. Buenísima. Y yo también te voy a decir, mucha gente que votó por el partido gobierno, por Morena, hace 3 años, no votó por lo que está viendo aquí. Yo no les reclamo nada. Al contrario, creo que hay una explicación del voto. Pero ningún partido gobierno ningún partido, ni del gobierno ni del no gobierno, es dueño del ciudadano o de la ciudadana que llega a una boleta electoral. Y con esa libertad sí hay que ir a votar. Si hay algo en lo que todos somos iguales, porque en lo económico o social no somos iguales todos, lamentablemente, pero si hay algo en lo que todos somos iguales, es en esa capacidad del voto libre, directo, universal. Y eso, si nos sumamos y cumplimos con una obligación no constitucional, porque si es una obligación constitucional, más bien cívica, de amor por México y nuestras familias, por supuesto que podemos cambiar el rumbo. Sí. Y luego el legislador tiene que hacer lo suyo, porque Claro. acuérdense que 11 se fueron a Morena. También esa es la otra. En la cara de todos y en la cara de los partidos políticos que los habían propuesto y promovido y además les habían Pero ya dado no se puede, el nombre. ¿no? Sí. No sé. Con la ley están... No, esa es otra cosa. Esos No, efectos eso del- sí, del o sea, cómputo de los pueden votos. irse con la sobrerepresentación que sí. nadie discutió, creo que Guadalupe Acosta sí, pero todos los demás calladitos, como dice Ángel, o sea, los arrasaron, les llegó el camión, no le tomaron ni las placas seguramente y eso los inmovilizó. Bueno, pues hoy pedimos que no nos inmovilicemos nadie. Yo les voy a dar un consejo, Ángel. Muchas gracias. Nos vemos el Gracias próximo a ustedes. viernes. Sigue descansando y pensando. No, me quedé descansando. Yo estoy terminando de trabajar más ahorita. Me traes una sorpresa. Pues sí. Órale, pues, Vete, y vete. Margarita, un saludo afectuoso y un abrazo a tu esposo, al presidente. Muchas gracias, yo le digo. Javi, muchas gracias. Gracias, Carlos. Nos vemos el próximo viernes, adorable Margarita. Gracias, qué Esta gusto, es tu Ángel. casa, esta es Muchas tu gracias. casa. Igualmente, Gracias. Margarita, saludos. Nos vemos, Y Ángel. querido público, yo les voy a dar, Vamos, Javier. yo les voy a dar mi reflexión. Así como castigaron al PRI y al PAN en la elección pasada, si no castigan a Morena por las medicinas de los niños muertos que no pudieron tener las medicinas de cáncer, por su marido que está desempleado, porque su marido, su esposa, sus hijos no tienen cosas de salud buenas, porque la educación ha sido un desastre, porque no han creado nuevas empresas, porque han cerrado empresas donde trabajaba su marido, donde su marido o ustedes tenían una pequeñita y mediana empresa y que tuvieron que cerrar, y no castigan a Morena, les juro que están locos. Muchas gracias. Piensen lo que les digo. Salvemos a México. Somos mayoría.
no se vayan de vacaciones y salgamos a votar en contra de Morena. Gracias a No, todos. hombre, qué buen Nos mensaje. vemos el próximo viernes. Suscribo. Gracias. Gracias, saludos. Gracias. Adiós. Bye. Y como cada viernes, le quiero dar las gracias a mi queridísima prima Becky Alasraqui, la mejor para mí productora y creativa de eventos y bodas, por sus maravillosos arreglos para adornar la mesa. Gracias, Becky.